real. Y ahora vamos a conversar sobre las tablets. Hemos escuchado, hemos visto el despliegue que ha hecho el gobierno enseñándonos cuáles son las tablets que van a utilizar. Se ven bastante bien, hay que decirlo. Y se van a distribuir a partir de octubre. Recordemos que el año escolar concluye en diciembre, así que hay que decirlo, las tablets han llegado bastante tarde. Hoy ya conversábamos, por ejemplo, con miembros de la comunidad Xáninca que nos explicaban cómo ellos han tenido que recurrir a las donaciones privadas, a los trabajos de ONGs, para poder colocar antenas satelitales que les permitan tener la unidad de la señal de Internet, porque los chicos no han recibido clases desde que empezó la pandemia. Nada, ni una hora de clases. Entonces, es importantísimo hacer una distribución correcta, pero además, aquellos lugares donde no hay servicio de Internet, ver qué cosas se puede hacer al respecto. La impresión que nos dejó el APU de la comunidad Xáninca es que el trabajo comunal está siendo bastante más efectivo que el trabajo a nivel macro de los gobiernos regionales y gobierno central. Hablamos con Paul Neira, especialista en educación, él es educador y director general de The Learning Factor, y con él conversamos sobre este anuncio importante, pero que necesitamos verlo ya concretado en la realidad. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Bueno, ¿cómo tomamos este anuncio? ¿Con optimismo? Es que tiene que ser con optimismo, porque si bien nos hemos demorado, también hay que reconocer de que el ente rector de la política educativa en el país hizo su mea culpa y lo hizo públicamente, en general en la prensa, pero también ante el Congreso, ¿de acuerdo?, que supuestamente representa a todo el pueblo peruano. Y además dijo claramente que habían aprendido del error y habían lanzado una estrategia muy rápida, que habían incorporado los elementos que habían aprendido, y creo que efectivamente hoy en día tenemos que celebrar, en medio de noticias complejas como la que estamos enfrentando, el que se haya podido adjudicar ya el 1.000.000, casi 100.000 tabletas que ya entran en el proceso. Y ahora lo que en realidad lo que hay que mirar ahora es la parte de la logística, de la entrega, el cumplimiento, y que el ecosistema alrededor de la solución que se está proponiendo desde las tabletas comience a operar adecuadamente. Y evidentemente tampoco se trata de esperar de que desde el primer día todo funcione perfecto, porque eso sería además un absurdo descomunal, porque hay una curva de aprendizaje en este proceso, tanto de los padres de familia, los estudiantes, los profesores, el mismo Estado y la ciudadanía en general, comprender cómo es que vamos a operar en un formato en el cual vamos a tener 1.100.000 estudiantes en el Perú que van a tener tabletas que van a soportar distintos niveles de exigencia como elementos educativos. Eso es un salto, si lo observas con distancia, es un salto muy importante el que estamos dando, pero tenemos que aprender en este proceso, ¿no? De acuerdo, Paul. ¿Sabemos si se está cumpliendo ya la promesa que hizo el premier cateriano, el ex premier cateriano, sobre pagarles plan de datos a los profesores? Porque más allá de que lleguen o no lleguen las tabletas, incluso cuando lleguen, habrá profesores que seguirán usando, que no están comprendidos dentro del programa de las tabletas, sus propios dispositivos. Mira, yo lo que entiendo es que no era una promesa de un plan de gobierno atado específicamente al premierato, que dejó de ser premier, sino que entiendo que es una decisión de política educativa del Ministerio de Educación, y que se ha asegurado que los 4 meses y medio, o sea, ya ha pasado más o menos medio mes, desde que se hizo ese anuncio, en que ya se va a implementar. O sea, esperaríamos, en función a la información que tengo, que eso ya se va a asegurar de aquí hasta fin de año. Ahora, por parte del servicio, ¿no? Porque hay una cosa que tenemos que tener claro. La tableta la tableta no es como un elemento de aprendizaje automático. La tableta es un recurso a través del cual viajan los contenidos. Contenidos que a su vez ya han ido viajando para los alumnos a través de otras vías, ¿no es cierto? La televisión, la radio, no necesariamente son excluyentes, son complementarios. Digamos, lo que van a recibir los alumnos que tienen tableta es similar o debe ser igual a lo que han estado recibiendo los alumnos que han estado aprendiendo con sus propios dispositivos. Te dejamos la pregunta porque lo que quiero entender es si hay una política general o se están determinando características para cada uno de estos modelos o programas. Vamos a una pausa y regresamos, Paul.
Son la 1:18 de la tarde, conversamos con Paul Neyre, especialista en educación, y estamos conversando sobre el tema tan importante de la entrega de tabletas. Como bien señalaba Paul, esta es una corrección a un problema que tuvo el gobierno, que aceptó públicamente, que dijeron no salió mal la primera compra, se comprometieron a concretar en el menor tiempo posible y ya está. Deben llegar en octubre y hay, por supuesto, todo un reto para implementarlas y para repartirlas. Lo que quería saber, Paul, no sé si fui clara en mi pregunta anterior, es si se va a generar un doble estándar. Es decir, educación con tableta, educación sin tableta. O si esto debe entrar dentro de un paraguas más grande en que todos los chicos reciben los mismos contenidos. Patricia, tu pregunta es muy correcta en el sentido de que se puede generar la opinión de que se puede producir un doble estándar, digamos, como bien lo planteas. Lo que conocemos del asunto es que las tabletas son una extensión de una estrategia más grande, que es la extensión de la estrategia Aprende en Casa. Hace menos de una semana y media, el Ministerio de Educación lanzó una resolución ministerial en que establece que a partir del año 2021, la estrategia Aprendo en Casa va a ser parte del arsenal de armas que tiene el Ministerio de Educación y el Estado peruano para enfrentar los procesos de aprendizaje en el país. ¿Eso qué significa, en pocas palabras? Que la multiplataforma, radio, televisión y web, y ahora tabletas, se va a convertir en una estrategia que va a ser operada en el territorio nacional para reducir las brechas, tanto de aprendizaje como las brechas digitales. Claramente, las tabletas acercan más las distancias de las llamadas brechas digitales. Entonces, es importante entenderlo así. En segundo lugar, los contenidos, los recursos educativos y lo que se conoce como gamificación, los distintos apps que ha desarrollado internamente el Ministerio, en lenguas además, hay en Mashánica, en Quechua, en Aymara, ¿de acuerdo? Son efectivamente herramientas muy concretas con las cuales la brecha se debe ir achicando progresivamente, pero también la brecha de aprendizaje. Entonces, no esperaría yo, habría que hacer un seguimiento a la implementación, de que eso genere un doble estándar. De acuerdo. Respecto del cumplimiento del currículum, recordemos que el currículum ha sido sincerado en unas expectativas que se han planteado para el año 2020, en la que se ha reducido de alguna manera la cantidad de temas que se tienen que desarrollar a lo largo de un año escolar regular, que este año es completamente irregular. Entonces ahí hay, creo yo, un espacio que nos permite esperar de que en la implementación del mismo no haya ningún problema de generar más vacíos de lo que ya la situación que tenemos ahora sin tabletas está generando. O sea, se va a corregir. Tendería a pensar yo que va a pasar eso, digamos, ¿no? Hemos tenido en la mañana una conversación con representantes de la comunidad Xánica, impresionante su capacidad de autogestión, de resolver sus mismos problemas. Ellos ya habían gestionado unas antenas satelitales para poder tener internet, por supuesto, por su cuenta, con la ayuda de ONGs, pero no solo no solo tiene que llegar la tablet, tiene que llegar la conexión a internet, si no, no sirve de nada. Sí, efectivamente, no te sorprendería, tú lo dices respecto al tema de la comunidad Xánica, pero hay una enormidad de experiencias, iniciativas muy individuales, muy pequeñas en volumen, pero que están tratando de resolver el problema de cómo asegurar la conectividad, ya sea por web, ya sea por radio o por televisión. Yo aprovecho para comentar, yo estoy en el jurado de un premio que implementa Samsung, que tiene que ver con tecnologías, y de los 14 proyectos que estoy reevaluando, 4 tienen que ver con cómo hacer que Aprende en Casa llegue a más estudiantes y a la comunidad. Entonces, hay un movimiento invisible a nivel nacional que está buscando justamente proponer soluciones y que yo creo que también es momento de darle espacio y de entender cómo esas soluciones desde la raíz, desde las personas, de las comunidades, pueden ser incorporadas en una estrategia más amplia que bajo el paraguas de Aprende en Casa y el tema de las tabletas termine aprovechando esa fuerza natural de innovación que hay que aprovecharla, sobre todo ahora, para enfrentar esta situación conjunta, ¿no? Es un poco esta idea de trabajar con lo que se puede conseguir y con lo que se tiene, ¿no, Paul? Ya, pues, esta es una reflexión casi personal, pero en realidad lo hemos estado comentando en la radio. Tenemos casi todos los días de distintas zonas del país noticias de chicos o adolescentes que están en cabinas de internet jugando en condiciones absolutamente que van en contra de los protocolos de seguridad, de salubridad.
Pero la fuerza cabina de Internet, si bien en Lima bajó considerablemente, no así tanto en un montón de lugares donde siguen existiendo. Y en lugar de tenerlos de lugares donde los chicos se van a esconder para jugar juegos de video y probablemente contagiarse, se podría hacer uso de ellas desde el Estado para ponerlas a disposición de los alumnos que no tienen computadoras. Exactamente, o sea, de hecho, en situaciones como esta, en las cuales hemos tenido que dar saltos cuánticos para poder enfrentar problemas más grandes y que además grafican de alguna manera la debilidad de algunas respuestas que hemos estado implementando para solucionar problemas como el tema de la brecha digital, deberíamos, o sea, son los que se conocen como soluciones de bajo costo y de tecnología baja. Así es. De hecho, la radio, en ese sentido, estamos ahorita en radio, pero es una tecnología muy sencilla de conseguir y de aprovechar pedagógicamente. Así porque es. Claro, no hay la complejidad de la conectividad y de la antena de Internet, porque viaja desde esa lógica. Entonces, creo que la inteligencia y la estrategia está a la mano para poder resolver problemas complejos con soluciones complejas pero sencillas en su implementación, finalmente, ¿no? Fui, claro, en ese momento a un chico que tiene una cabina de internet o un joven que tiene una cabina de internet con computadoras que encima no las puede ni abrir legalmente, se le puede alquilar perfectamente y darle uso a los alumnos por turnos. Pongo ideas que en otro momento han surgido y que creo que podríamos volverlas a poner en práctica porque ya llegamos a octubre, se han hecho enormes esfuerzos, Paul, pero hay todavía un grupo importante de chicos que se han quedado atrás, ¿no? Sí, la idea es, a ver, se han quedado atrás en una serie de elementos, pero también es cierto, y eso hay que resaltarlo permanentemente, los chicos están aprendiendo cosas que de otra forma no hubieran aprendido. Es verdad. Y puede ser además repetitivo y uno podría hasta sonar cansino en este tema, pero es cierto, o sea, el ser humano es una persona que constitutivamente hablando es un ser que aprende. Entonces no podemos aceptar la idea que ante una situación que está enfrentando limitaciones a la propia humanidad, o sea, a lo que somos como personas, decir que no estamos aprendiendo creo que es un error de enfoque muy grande y no podemos permitirlo, porque al no permitir eso desde ese enfoque, no permite que las personas crezcamos y en el fondo los sistemas educativos como sistemas han sido creados para que la gente aprenda. Así es. No solo para enseñarles, por si acaso. Entonces, ahí hay enfoques que tenemos que ver de otro punto de vista, ¿no? Sí, me refiero específicamente a los chicos que no han recibido en ese momento nada. Hay un grupo no menor, o sea, porcentualmente es muy poquito, pero en número no es poquito, de chicos que no han tenido acceso ni a la radio, ni a la tele, ni a la computadora, que en realidad han estado ocupando su tiempo en otras cosas y eso sí es un poco preocupante. No es... Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pues son un grupo, repito, en porcentaje suenan poquitos, pero a la hora que te das cuenta en número, bueno, basta que sean 2 para que ya sean demasiados. Exactamente. ¿No? Paul, finalmente, para terminar, ¿es momento de evaluar o hay que dejar que el tema corra y después veremos cuál fue el resultado de este aprendizaje? A ver, la evaluación históricamente en el Perú ha sido enfrentada como un proceso punitivo. Así es. O sea, es decir, pasas o no pasas, llevas cursos de verano o no llevas cursos de verano. Entonces, si tu pregunta va por el lado de este espíritu histórico, decimonónico que acompaña nuestro sistema educativo, yo diría, por favor, ni nos preocupemos por el tema porque no se trata ahora de castigar, ni de sancionar. Si tú me planteas, que es lo que yo creo que es la discusión, en la lógica de la evaluación formativa, aquella que va aprendiendo conforme se va avanzando, eso ya está sucediendo. Los docentes en la interacción con sus estudiantes, porque además, ojo, y eso tenemos cifras de Aprende en Casa, el 96, o sea, en el mes de abril, el 46% de padres de familia indicó en una muestra nacional, que bueno, tiene 15% de error, pero finalmente sigue siendo una muestra nacional, indicó que el 46% de sus hijos habían recibido llamadas de los profesores para ver cómo estaban avanzando en las clases. Al mes siguiente, o sea, mayo, pasó a 96. Eso está muy bien. En junio, 95.4 y en julio, 96.8. O sea, es decir, y todo lo hacen a través de WhatsApp. Entonces, en la retroalimentación para la evaluación formativa, aquella que te dice, corrige por aquí y anda por acá, para aprender mejor, se está dando. Entonces, la evaluación per se sí se está dando. Lo que yo no discutiría, y creo que no es momento ahorita, y en ese sentido sí me alineo un poco con la visión que está planteando pedagógicamente el Ministerio de Educación, es que no nos preocupemos por el tema si va a pasar de año o no. Exactamente. Que esa es la mirada más punitiva, ¿no? O sea, pasas o no pasas, cuando en realidad
el sistema educativo peruano está organizado en ciclos, y los ciclos tienen, en algunos casos, 2 años de duración y en otros 3. Entonces, lo que no consiste en el primer año lo puedes conseguir en el segundo, porque es un continuo de tiempo. Y además se trata de evaluar qué aprendimos, qué fue lo que se aportó, qué cosa se resolvió, no quién se sacó 0 o quién se sacó 20. Es un tipo de evaluación que además ni siquiera se ajusta a esta realidad, que desviaría absolutamente el sentido del trabajo. Paul, interesantísimo, como siempre, conversar contigo. Bueno, a cruzar los dedos, porque creo que el trabajo que se está haciendo desde distintos ámbitos es fundamental. Hemos visto el ministerio, hemos visto las comunidades, hemos visto los padres de familia, los maestros. Creo que este es un buen momento, a pesar de las dificultades, para ver cómo se trabaja en educación. Ha sido tal vez de todos los mapas horrendos que nos ha mostrado la pandemia, fíjate tú, Paul, me parece uno que genera esperanza. Sí, de acuerdo contigo. Solo un tema más y que de repente podemos comenzar en otro momento, tiene que ver con una nueva norma que ha salido el día de ayer por parte de la SUNEDU, que me parece un acierto completo, que tiene que ver con una normativa que permita que se desarrolle la educación a distancia, la educación virtual en el país. O sea, realmente hemos dado un salto desde el punto de vista normativo sumamente importante, y creo que hay que aquilatar lo que está permitiendo la superintendencia para que se dé el desarrollo de una educación virtual digital que permita, además, no solo en medio de la pandemia, sino más adelante poder ofrecer mejores espacios de calidad en la formación universitaria. Y creo que eso hay que conversarlo también, Patricia, y agradecerte por la invitación. Supuesto que sí, espacios más democráticos, además que se pueden hacer con una modalidad de semipresencialidad, como se hace en muchas partes del mundo, que los alumnos solo van a rendir examen o a usar algunos laboratorios, pero que por básicamente supuesto pueden aprender todo desde su casa. Por supuesto. No, para que te hagas una idea, solo para decir, o sea, Mandela, ¿de acuerdo? Estudió Derecho cuando estaba en la cárcel, y su universidad es la Universidad Abierta de Inglaterra. Con todo se puede. Claro que sí. Exactamente, claro. En esa época lo habría hecho por correspondencia, pero lo hizo. Por correspondencia, que es educación a distancia finalmente. Exactamente. O sea, lo único que ha cambiado ahora es el internet, o sea, no hay mucha diferencia. Así es más, ahora más fácil. Muchas gracias, Paul. Siempre interesantísimo conversar contigo. Paul Neira, especialista en educación, educador y director de The Learning Factor, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos.